ustedes con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó Jesús. Ellos le respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Santo Evangelio borren, Señor, todos nuestros pecados. Queridos hermanos, hemos leído en este tercer domingo de Pascua este texto llamado de los discípulos de Emaús, que comienza diciendo aquel día, el primero de la semana, es decir, está refiriendo a la tarde del día de la Pascua. Por eso también este Evangelio lo leemos el domingo de Pascua por la tarde. Y también se lee en la primera semana de Pascua, en un par de días, junto con los otros textos de los otros evangelios que también relatan la Pascua del Señor. Hemos leído el texto, es claro, es sencillo, y se desarrolla en un camino. Jesús había dicho que Él era el camino, la verdad y la vida. Y aquí Jesús se hace compañero del camino, ¿no? Y a veces uno escucha en algunos rubros, la parte religiosa, sacerdotal, que habla de los
compañeros de camino, ¿no? Los que hacen el camino conmigo. Y el camino nos habla también de comunicación, de un lugar a otro. O dos personas que van dialogando. Pero aquí dice San Lucas que conversaban y discutían. Y la discusión puede tener dos miradas. Una es discutir dos personas sobre un mismo tema para llegar a encontrar una solución, y otra es discutir porque no están de acuerdo y termina mal la cosa. Sea como sea, acá había un motivo de medio oscuridad. Estaba bajando el sol, pero había bajado el sol dentro de ellos también. Estaban tristes, dice ahí. Y entonces puede ser que al pasar este tiempo y que los discípulos, apóstoles no ven a Jesús resucitado, pueda ser que esa conversación se transforme en discusión. Muchas veces nosotros en la vida también tenemos momentos de oscuridad en nuestro camino. Bien, hoy en día en los caminos, como transitamos en auto, en colectivo, en camiones, eso ilumina. Aquí no había. A veces en el camino de nuestra vida también tenemos esas cosas nocturnas. Martín Fierro diría: desencillemos el caballo hasta que amanezca. No está bien tentar la suerte, ¿no? Ni tentar a Dios. Entonces Jesús ve esta realidad que están viviendo en su corazón, se acerca y camina con ellos. Entonces nosotros en esa oscuridad que a veces tenemos en nuestro camino, llamémosle cuestión de salud, de que ha fallecido alguien, de economía, de educación, de desconcierto, de división, de falta de unidad, no sé, lo que queramos que sea negativo o no claro, recordemos esta frase: Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Puede ser que yo la digo porque la encontré acá, puede ser, pero no nos olvidemos, ahora 2000 años y pico, todos tenemos fe, esperanza, caridad por el bautismo. Llevamos justamente por el bautismo en nuestro corazón a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea que Jesús va caminando con nosotros y lo llevamos a todos lados. Sería bueno que todos nosotros lo recordáramos a menudo, que el Señor viene con nosotros. Aún en esos momentos de dificultades que se nos presentan y que no le encontramos la salida. Y así como me puedo quejar, como dicen ellos, nosotros esperábamos que Jesús fuera el que librara a Israel, Dios tiene sus tiempos y siempre nos escucha. Y ya veremos el momento en que nos solucionan las cosas. O nos hace ver un signo de los tiempos que tengamos que interpretar, y entonces cambiamos el rumbo, o lo afianzamos, Jesús sigue caminando con nosotros, siempre, y de cerca, tan cerca, dirá San Marcos, que va dentro nuestro. Y subraya aquí San Lucas que hasta se les veía en la cara que iban tristes. Recordemos el santo Job del Antiguo Testamento, que pierde todo, el que era tan rico en el Antiguo Testamento, y era el más rico de esa ciudad, y perdió todo. Y dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. No es fácil.
Pero recordemos esto, aunque nosotros no nos demos cuenta, Jesús sigue igual con nosotros. A tal punto que Jesús quiere saber qué es lo que hablamos en el camino. Pero pensemos que esto se puede transformar en una oración, ¿no? Esto que comentan los dos discípulos con Jesús, bueno, es una oración, es un diálogo, sin que ellos se den cuenta quién es. Y le cuentan a Jesús esto de Jesús Nazareno. Y hay algo ahí que no alcanzan a tener claro, porque dice, esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero dice más adelante, fue un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. O sea que de alguna manera todavía no tienen claro que Jesús es todo Dios y todo hombre. Porque delante de Dios, Jesús era Dios. Jesús era Dios. Y otro detalle, esperábamos que Él fuera quien librara a Israel. ¿Cuándo empieza esto? Génesis 3:15. La joven está embarazada, cuando le anuncia Dios a nuestros primeros padres de Nieva, el primer anuncio de la salvación, el protoevangelio. Y después el profeta Isaías va a decir, la joven está embarazada, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, porque Dios está con nosotros. O sea que cuando Dios en el paraíso anuncia la venida del Mesías, no existía Israel. O sea que tenían en este caso la mente estrecha. Estrecha porque era lo que les preocupaba a ellos en este momento. Como yo en este momento pongo todo lo posible de mí para que salga bien la homilía y que ustedes se lleven algo coherente a la casa. No está viviendo el presente. Si Israel no existía en esa época. Y Jesús le decía a Pilato también, mi reino no es de este mundo. Pero Jesús sigue escuchando. Y escucha también, dice, van 3 días y no ha resucitado. Él les había dicho 3 veces ya que él iba a padecer, morir y resucitar al tercer día. Y van 3 días y no resucitó. Había algo en sus ojos que no lo veían. Y entonces les cuentan, hay algunos de los nuestros que han ido al sepulcro y no estaba Jesús. No lo han visto ni vivo ni muerto, aunque algunos aseguran que está vivo. Y fueron las mujeres, también encontraron todo como habían dicho, pero a él no lo vieron. Encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Se ven aparecido algunos ángeles, las mujeres fueron de madrugada, no encontraron el cuerpo, María Magdalena cree que se lo han robado, le pregunta al encargado de la huerta, que era Jesús, no lo reconoce, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está, dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Pero no lo vieron. Tenemos un problema de vista. Por eso Jesús resucitado se nos presenta con el cirio pascual encendido. Para que lo veamos, que no tengamos duda. Y quizá alguno puede decir, Padre, ¿y por qué no se nos presenta ahora y lo vemos y lo disfrutamos? Y hay varios motivos, o varias respuestas. Y una de ellas es que subió al cielo para mandarnos junto al Padre, al Espíritu Santo. La otra es que se quedó en la palabra de Dios. La otra es que se quedó en la Eucaristía. La otra es que se quedó en cada uno de nosotros. Y la otra es que tenemos fe. Y la fe es creer en Dios en quien no veo. Y Jesús le dijo a Tomás la semana pasada, felices ustedes que crean sin ver, o sea, nosotros. Es muy bonita la parte que sigue,
cuando con un gran corazón le dicen estos dos discípulos, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba, ¿no? Y que se no tenían prejuicio, era un extraño, un forastero, dice. ¿No? Hoy en día nosotros por distintos motivos de precaución, no le diríamos a uno que viene con nosotros, quédate con nosotros en la casa. Pero ellos sí. Y fíjense que antes que ellos lo hagan, lo había hecho Jesús. En Juan 1 leemos, cuando Jesús es bautizado por Juan el Jordán, dos discípulos lo siguen. Y Jesús, dándose vuelta, les pregunta, ¿qué es lo que quieren? Y Jesús ellos dicen, ¿dónde vives, maestro, rabí? Vengan y lo verán. Ellos van con Jesús y se quedan con él esa tarde. Y dice San Juan, eran las 4 de la tarde. Se quedan con él. Ahora Jesús se queda con ellos, ¿no? Ya es tarde. Ya es tarde. Pero llenos de esperanza que mañana será otro día y quizás mañana encontraban al Señor resucitado. Pero Jesús no deja esperar para el mañana y entonces, sentado a la mesa, tomó el pan, lo partió y lo dio y se los dio, pronunciando la bendición. Y ahí se dan cuenta que es Jesús. O sea, si juntamos las dos partes, la primera donde Jesús empieza a explicarles todas las escrituras que se refieren a él, digamos así, desde los Moisés, los mandamientos, las profecías, sobre todo de Isaías y los salmos de David, que hemos leído el Viernes Santo, y juntamos con este final, bueno, sería más o menos, en grandes rasgos, la misa. La misa. Fijémonos que después, cuando llega el Espíritu Santo, lo leímos la semana pasada en la primera lectura, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los apóstoles y la gente se juntaba para la fracción del pan. O sea, lo de la última cena, esto que lo vuelve a conmemorar, y todos los demás días lo siguen haciendo porque Jesús les dijo, hagan esto en conmemoración mía. O sea, hoy, mañana, pasado, hasta el fin de los tiempos. Y ahí se les abren los ojos cuando se parte el pan. Jesús había hecho varias multiplicaciones de panes, 2, de pescados, de cambiar el agua en vino, de resucitar muertos, hombre poderoso, profeta poderoso ante Dios y los hombres. Y sin embargo, aquí aparece un poco de pan partido, es el Señor. Resucita un muerto y le dicen, ¿qué signos hace para que creamos en ti? Y no están viendo que el paralítico camina, que el ciego ve. Acá toma solamente un poco de pan y lo parte y dicen, es el Señor. ¿No acaso ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba las Escrituras? Y desapareció. Bien, queridos hermanos, esto debe ser lo que a nosotros nos motive, ¿no? Estas dos cosas, aparte de la fe en la resurrección, que la palabra de Dios nos mueva en algo, nos entusiasme. A mí me entusiasma, y no por ser cura, porque me entusiasmaba desde que estaba como joven en la Acción Católica, alguna vez fui joven, y desde ahí que sigo leyendo la palabra de Dios todos los días, porque me gusta, amén de que lo tengo que leer como cura, ¿no? No los digo de ejemplo, los digo para compartir una experiencia que les puede servir a ustedes, ¿no? Encontrarle el gusto a Jesús resucitado que está en la palabra de Dios, así como le encontramos el gusto a la Eucaristía, que como pan no tiene gusto, pero no dejamos de comulgar, porque es el Señor y resucitado.